Buenos días a todos y muchas gracias por acudir al webinar de hoy, que hoy tenemos la suerte de contar con la colaboración de la Embajada de Australia en España y su máxima representante, la embajadora Sofía Ross McIntyre, junto con la agregada de Asuntos Políticos y segunda secretaria, Ana Becerra Riveroy. Además de disfrutar y aprender acerca del funcionamiento de la embajada o de la labor diplomática per se y también de las relaciones Australia-España, podéis también practicar el inglés oral y si no, tendréis a mi compañero Marco Pinto Topic para traducir y ayudar a entender toda la información. La señora McIntyre posee una licenciatura en Humanidades y otra en Derecho por la Universidad de Sydney, además de un posgrado en Asuntos Exteriores y Comercio por la Universidad de Monash. En Canberra ha pasado por puestos variados, como directora en la Secretaría de Mujeres y Liderazgo o directora del área del Pacífico. Y en materia de embajadas, también ha ocupado cargos en Brasilia o en Atenas. La señora Becerra Riveroy es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Salud Internacional, cosa que ahora es un tema bastante de actualidad. En cuanto a su vida profesional, ha pasado por puestos en la División Política de Desarrollo o la División Humanitaria, ONG y asociaciones. Estoy investigando un poco cómo empezaron las relaciones entre España y Australia y comenzaron en 1967, estableciendo la primera embajada española en Canberra en 1968. Y en los últimos 10 años, la verdad es que las relaciones entre nuestros dos países no han dejado de progresar y fortalecerse, teniendo como ejemplo, así un poco anecdótico, las 115.000 toneladas de flotas para la Real Marina de Australia fabricada por astilleros españoles o las 40 empresas españolas que operan allí en Australia. Y incluso a nivel internacional, ambos países han colaborado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y no me extiendo más en la introducción y voy a dejar ya que Sofía comience a exponer. No dudéis en preguntar cualquier cosa, sea en castellano, y Marco lo traducirá, o si os atrevéis con el inglés, adelante. Poned también al lado a quién vaya dirigida la pregunta para poder dinamizarlo y dirigirlo mejor. Y una última cosa, todos los que estéis inscritos a esta ponencia podréis verla cuando queráis a través de un link a YouTube que os facilitaremos en los próximos días. Muchas gracias. Sofía, I give you now the floor so you can start whenever you want. Buenos días a todos. Please excuse me for not attempting this in Spanish, but I've been in Madrid just since July and have had little time to progress my Spanish lessons, but I'm working on it, so next time possibly I can do it in Spanish, but today we'll stick with English. A ver, no es tampoco nada sustancial, solo la embajadora dice que perdona que no haya intentado hacer esto en español y que porque lleva solamente en Madrid desde julio y que está trabajando su español y que a la próxima seguramente lo intentará en su lengua no nativa. Thank you. It's a great pleasure to speak to you today. It's always a priority to reach out to the youth in countries where we're working and to connect with really the next generation. As I mentioned, I've been in Spain just for a few months and have started my position here in the middle of a pandemic, so it's interesting times. Today, I thought I would run through a little bit about Australia, a little bit about our foreign policy, and then a little bit about our diplomatic service and recruitment as well. La embajadora dice que es un placer estar hablando con nosotros y que es en especial una gran prioridad el hablar con la juventud y con las nuevas generaciones y especialmente algunos de nosotros, entre nosotros, que también se quieran dedicar a la diplomacia y demás. La embajadora está aquí desde julio y ha llegado en medio de una pandemia con todo lo que eso supone y hoy tiene pensado hablar principalmente de lo que es Australia, de las relaciones con España, de la política exterior australiana y un poco compararnos el servicio diplomático entre el español y el australiano. So just a few facts about Australia to begin with. I don't know how much you all know as a starting point, so forgive me if this is all familiar to you, but just to situate where we are, we're an Indo-Pacific nation. We sit between the Pacific Ocean, the Asia Pacific, and the Indian Ocean, and we refer to this region as the Indo-Pacific.
Pues para empezar, algunas curiosidades así sobre Australia. Son un país Indo-Pacífico, lo que significa que está entre, como su nombre indica, entre el océano Índico y el océano Pacífico, y de ahí el nombre de la región. Our closest neighbour is Papua New Guinea, followed by Indonesia and New Zealand. We're the world's 14th largest economy as of 2019, compared to Spain as the 13th largest. We are the second wealthiest nation in terms of median wealth per adult in the world after Switzerland. De acuerdo. Aparte de esto, son sus miembros más cercanos, aunque obviamente al ser un país insular no tiene fronteras terrestres con ningún país, son Papúa Nueva Guinea, seguido de Indonesia y luego Nueva Zelanda. Australia es la 14ª economía más grande del mundo, justo debajo de España, que es la 13ª, y en cuanto a la riqueza mediana adulta, es el segundo país más rico del mundo después de Suiza. Our population is 25 million people, and the area of Australia is the 6th largest in the world, after Russia, Canada, the United States, China and Brazil. Su población es de 25 millones y su área es la 6ª más grande del mundo, detrás de Rusia, China, Brasil y Estados Unidos. Importantly for our national identity and our foreign policy, nearly 30% of our population was born overseas. We're a nation forged on migration. Una gran parte de la identidad australiana nacional es el hecho de que alrededor del 30% de la población ha nacido expatriada fuera de Australia, por lo que la inmigración es un pilar bastante fundamental tanto en la política exterior como en la política interior. Australia has an Indigenous population, which is integral to our national identity as well. It's the oldest known continuing culture on Earth, and dates back at least 65,000 years. Importante también a la cultura australiana es su enorme población indígena, la cual es la cultura más antigua que se conoce hasta ahora, con más de 65.000 años de antigüedad. At the time of colonisation in Australia, there were over 250 Indigenous languages. Many of these continue today, and Indigenous people make a very rich contribution to Australian life, culture and society. Durante los tiempos del colonialismo, en Australia había más de 215 idiomas indígenas, muchos de ellos persisten hasta hoy, y entre esto y varios factores más, la cultura indígena contribuye mucho a la forma de vida del día a día de la población australiana. Turning a little to Australia's worldview, we consider ourselves a very open and outward-looking country. We are part of Asia and the Indo-Pacific, but we have connections across the world, and we are a highly, we're very open. We travel a lot, we trade a lot, we connect very strongly with other countries. En cuanto a la visión global, vista desde Australia, son un país muy abierto y que mira muy hacia afuera, más allá de los territorios nacionales. Es un país con muchas conexiones alrededor del mundo y son un país altamente internacional. Los australianos viajan mucho y las economías hacen muchos negocios transnacionales. Our focus in terms of our foreign policy is on the Indo-Pacific region, which is the immediate source of Australia's security and prosperity.
La política exterior de Australia está más que nada centrada en la región Indo-Pacífica, la cual es la fuente más inmediata de recursos y de prosperidad del país. We're a sophisticated economy. As I mentioned, our economy depends on our trade. We trade in resources, but we also have a high amount of trade in services, and we trade in high-tech and innovative areas as well. La economía de Australia es muy sofisticada. Aparte de intercambiar recursos, también se centran mucho en el sector de servicios y en el desarrollo de nuevas tecnologías. We're open for trade and investment, and we're ranked 12th on the Global Talent Competitiveness Index. We partner significantly with Europe, including Spain. For example, a number of Spanish companies operate very successfully and competitively in Australia, particularly in the infrastructure and energy sectors. De acuerdo. Como hemos dicho antes, el comercio en Australia es muy abierto. En cuanto a competitividad global, están en el puesto número 12 del Global Trading Competitiveness, ¿was it? Talent Competitiveness Index. Vale. En cuanto a como competición de talento global, está en el número 12, haciendo rivalidad a muchos países de la Unión Europea, entre ellos España. También podemos ver, por ejemplo, la cantidad de empresas españolas que tienen bases en Australia, sobre todo en los campos de infraestructura y de energía. As a bloc, the European Union is our third largest trading partner and our second largest source of foreign investment. En cuanto a comercio, la Unión Europea como bloque es el tercer mayor compañero de negocios de Australia y es el segundo en cuanto a inversión extranjera. The values that we bring to our foreign policy aren't defined by our race or religion, but by values that we share as a society. No, please continue. We believe in political, economic, and religious freedom, liberal democracy, the rule of law, racial and gender equality, and mutual respect. Los valores que se aplican a la política exterior australiana no se definen para nada por la raza o por la religión del país, sino por unos valores fijos como pueden ser la libertad política, económica y religiosa, la igualdad entre géneros, el Estado de Derecho o la democracia liberal. These are the values that we promote internationally. Liberal institutions, universal values, and human rights. And we believe that these values contribute to more stable and fairer societies and nations. Estos son los valores que promueven, más allá de Australia, las instituciones liberales, los derechos humanos, los cuales creen que ayudan a contribuir a un mundo más justo, más equitativo y más libre. And to a large extent, this is an approach that we share with Spain. Y en gran medida es ¿cómo se dice esto? Es un enfoque muy parecido al que se da a la diplomacia en España. I'll talk a little bit about the current situation and then turn maybe to our diplomatic setup. It's worth mentioning that, as we know from the pandemic we're living through, our world is more fragile today than we've seen it in our lifetimes.
Bueno, antes de pasar a explicar un poco el proceso diplomático en España, la embajadora quiere contextualizar un poco la situación actual, obviamente por la pandemia del COVID-19 y todo lo que eso ha conllevado. El mundo, tal y como lo vemos, está mucho más frágil que en cualquier otro momento de nuestras vidas. Strategic tensions have increased, nowhere more so than in the Indo-Pacific. Las tensiones estratégicas han aumentado a nivel global, pero especialmente en la región Indo-Pacífica. Militarization is at an unprecedented level. Y la militarización está a niveles sin precedentes. Disinformation poses threats to free democratic societies. Y la desinformación está amenazando a sociedades libres y democráticas. And technology is disrupting life as we know it at an unprecedented pace. Y la tecnología está cambiando nuestras formas de vida a niveles sin precedentes también. All this means that international society and the rules, norms and institutions that have supported it are under strain. Todo esto quiere decir que la sociedad internacional y todas las normas y leyes que la sustentan están ahora bajo presión y en un momento muy volátil. And that's why it's a very exciting time to be a diplomat. Y por eso es un momento muy emocionante para ser diplomático. We need to adapt to this new world and find new ways to shape it to support our continued security and prosperity. Necesitamos buscar nuevas formas de cambiar y modelar el mundo y para afrontar la seguridad colectiva de todos. This requires us to disrupt as well, to break out of old ways of thinking and look at things from new angles with a clear sight to our objectives. Esto también requiere en muchos casos romper con nuestros hábitos antiguos de vida y de pensar y de empezar a mirar las cosas desde nuevos ángulos, nuevas perspectivas. For Australia, our priority is a durable strategic balance in the Indo-Pacific. Para Australia, ahora mismo la gran prioridad es un balance geoestratégico en la región Indo-Pacífica. And we're working very closely with our neighbours in our region to promote peace, stability, security and openness. Y están trabajando muy de cerca con sus vecinos en la región para promover la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. But at the same time, we need to prepare for a world that is poorer, more dangerous and more disorderly than that we have known. Pero al mismo tiempo debemos prepararnos para un mundo que es más peligroso, más pobre y más desordenado del que entramos. From there, if you like, I can talk a little bit about DFAT as an institution, which is our Ministry of Foreign Affairs, and how we recruit young diplomats and train them. And that might be a nice segue for my colleague Anna to speak a little about her experience with the department. Bueno, ahora como pequeño segue, como pequeña transición, la segunda secretaria, Ana, va a hablar un poco sobre el ministro de Asuntos Exteriores de Australia y cómo el proceso de reclutamiento y cómo contratan y reclutan a jóvenes diplomáticos en Australia. So my ministry is known as the Department of Foreign Affairs and Trade, and we manage foreign affairs, trade, and also Australia's development assistance, so the aid that we provide, principally in the Indo-Pacific region. Entonces, el ministerio de la embajadora es el Departamento de Ministros Exteriores y Comercio, que se dedica en las categorías homónimas, así como en la asistencia al desarrollo que aporta Australia, lo cual principalmente quiere decir las ayudas humanitarias que Australia da a otros países, principalmente en la región Indo-Pacífica.
We have 100 posts throughout the world, ranging from tiny posts in tiny Pacific nations like Tuvalu and Nauru to large operations in Jakarta, Beijing and Washington. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene más de 100 misiones, yendo desde países muy pequeños, como pueden ser Tuvalu o Nauru, en la región oceánica, a algunas más grandes, como pueden ser en Yakarta, en Pekín o en Washington, D.C. We have what we call a generalist approach traditionally to our staff, which means that you can join the Department of Foreign Affairs and Trade and in a career be an administrative assistant, a policy advisor, an ambassador, a security officer. Tienen un enfoque más generalista en cuanto a la entrada al Ministerio de Asuntos Exteriores, al cual se puede entrar de varias posiciones. Ya puede ser diplomático, siendo cónsul, siendo consultor económico o legal, o otras varias posiciones. This means that the career has a lot of flexibility and choice. Most people, however, choose to stay in one stream. My experience has been mainly in the policy stream, but I need to know more about trade, about development assistance, and about how to manage an embassy to be able to do my job. So all these experiences add up together to equip me to take on the position I've got now. Bueno, por lo tanto, es una carrera que y un puesto de trabajo que es muy flexible, aunque la mayoría de las personas que la ingresan suelen quedarse en una sola corriente. Por ejemplo, la embajadora, por lo general, se ha quedado en lo que viene a ser política y política exterior, aunque también es necesaria son necesarios determinados conocimientos en áreas como el comercio, lo legal o la economía internacional. We have two main ways of recruiting staff. We recruit generally when we have vacancies, but one very popular way, particularly for university students, for entering the department is through what's called our graduate trainee program. Entonces, el Ministerio de Exteriores tiene dos formas de reclutar a nuevos empleados, nuevos funcionarios. La primera es con puestos de trabajo abiertos y el segundo, que es más común para alumnos, o sea, para personas recién salidas de la universidad o de máster, que es un programa de entrenamiento de graduados. Each year, DFAT runs a graduate trainee recruitment round, which generally attracts around 10,000 applicants. And it's targeted at students graduating from university. Entonces, cada año el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio hace un programa de estos de entrenamiento para graduados, al cual se suelen aplicar más de 10.000 aplicantes y este programa, como he dicho antes, está especialmente orientado hacia estudiantes universitarios. Generally each year 30 to 50 graduates are employed through a slightly grueling recruitment process. Usually the applicants are shortlisted from those 10,000 based on basic qualifications and university scores. Vale, entonces de estos 10.000, la friolera de entre 30 y 50 acaban siendo reclutados a través de un proceso que, según dice el embajador, es bastante exhaustivo y el corte se hace en base a ¿cómo se dice?
a cualificaciones básicas, a las notas medias de la universidad y a su grado general de competitividad en el ámbito internacional diplomático. So from the 10,000, around 500 students are invited to sit an exam, which is usually two essays on foreign policy questions. Entonces, de estos 10.000, alrededor de 500 primero son invitados a hacer un examen, el cual suele consistir de un par de preguntas relacionadas con la política exterior. And from there, based on the university scores, a short list of around 300, I think, are invited, or no, sorry, fewer, about 100 are invited to sit for an interview, but also a group exercise where how they participate in team activities is considered. Entonces, de estos 500, alrededor de 100 son invitados a una entrevista con determinadas personas en el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, y aparte de esto, también tienen que hacer un ejercicio de grupo para ver cómo operan en el ámbito colectivo. So the whole process takes around 8 months. The students usually find out if they've been successful in November, December, and then start work with the department in February the following year. Entonces, el proceso de principio a fin dura unos 8 meses y termina alrededor de noviembre y diciembre, y una vez que se sabe ya la gente que está calificada, suelen empezar a trabajar en febrero. So new recruits who join the department through this graduate trainee program receive a 2-year training program whereby they undertake placements in different areas of the department, usually exposed to policy, trade, development, corporate, a range of areas. Entonces, después de este proceso, los nuevos reclutas suelen recibir un proceso de entrenamiento que dura unos 2 años en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que trabajan y se les enseña sobre cosas como la política exterior, el comercio o el manejo de empresas y cómo dialogar con ellas desde el sector público, supongo. And the training improves the training courses that they undertake improve or cover things like basic international economics, foreign policy, key issues of the day, as well as more practical skills. Entonces, los temarios que suelen abordar en estos cursos suelen ser economía internacional, política de exterior y otros ámbitos del mundillo así internacional. And then generally within 2 to 3 years of starting with the department, graduates commence on their first overseas posting. Entonces, después de estos 2 o 3 años de entrenamiento en el Departamento del Ministerio de Exteriores en Australia, a los reclutas se les suele dar ya por fin su primera misión fuera de Australia. So from there I might invite Anna to tell us a little bit about her experience in the department. Y ahora le damos paso a la segunda secretaria, Ana, que nos va a dar un poco de información sobre su experiencia como joven diplomática. Hola, si quieren voy a tratar de hacerlo en español y así te ahorro un poquito de marco de tu tiempo. Bueno, mi nombre es Ana Becerra, como saben, soy la segunda secretaria, soy encargada de asuntos políticos y también llevo el portfolio de comunicaciones y diplomacia pública.
Como dijo la embajadora, yo entré en el ministerio por parte de este programa de graduados. Mi enfoque al principio era en desarrollo internacional, pero como han dicho, tengo también estudios en relaciones internacionales, entonces ha sido una muy buena mezcla dentro del ministerio. En sí, les voy a contar un poquito sobre cómo fue mi carrera los primeros 2 años. Como dijo la embajadora, el programa de graduados es una duración de 2 años y te rotan por diferentes áreas, son 4 áreas, y luego en mi caso yo me fui a Camboya por mi primer puesto internacional. Fue un puesto corto, fueron nada más de 3 meses, por cuestiones en el que el ministerio se estaba incorporando con otra institución, con otro departamento más chico. Fueron 2 años muy intensos en el que conoces a muchísima gente, aprendes muchísimo del departamento, de las relaciones internacionales, de la visión australiana hacia el exterior. Y bueno, y de ahí, como han dicho, estuve también en el programa humanitario, gestionando la relación de Australia con el programa de la ONU, el World Food Program, el programa mundial de, ¿cómo se llama? De la comida, no sé cómo se traduce, Marco, el World Alimentos. Food, de alimentos. Y también ese fue un año muy interesante, bueno, un tiempo muy interesante. Es la relación con una organización, una institución de ese calibre, la más grande que tenemos en cuestiones humanitarias de Australia. Y de ahí me vine para acá. En Madrid llevo 2 años. El puesto aquí que tengo es muy interesante porque la embajada es una embajada muy chiquita en relación a otras embajadas, como dijo la embajadora. La embajada, por ejemplo, en Washington, en Indonesia, son embajadas muy grandes en la que un puesto como segunda secretaria tienes un área muy limitada de competencias y un área muy específica de enfoque. En cambio aquí somos 4 diplomáticos, incluyendo a la embajadora, que significa que aunque soy la más joven en cuestión de rango, como segunda secretaria, tengo muchas libertades en cuestión de las ramas de enfoque en las que trabajo. Por un lado, soy la encargada de política, ¿y eso qué significa? Por ejemplo, yo me encargo de hacer todos los reportajes y de seguir todo lo que son las políticas domésticas de España y cómo le afecta o el interés que le puede hacer hacia Australia. Entonces, día a día es gestionar relaciones profesionales y estar al tanto de lo que está pasando, política doméstica en todos los territorios, por ejemplo, también candidaturas, en cómo nos puede afectar, unas candidaturas que Australia quiere ser parte de liderar instituciones a nivel mundial y cómo se pueden también gestionar a nivel bilateral dentro de nuestra relación. Y al mismo tiempo gestiono el programa de Diplomacia Pública y Comunicaciones, que es la primera vez en realidad que tengo esa experiencia de gestionar redes y de pensar comunicaciones y cómo podemos llegar a comunicar todas esas cosas que está diciendo la embajadora, nuestros intereses, nuestros valores y la promoción de todos estos, a llegar a audiencias tanto jóvenes como más mayores, como a empresas, como a gobiernos, tanto en España, pero también, por ejemplo, nuestros homólogos en Bruselas, por ejemplo, que como pueden ver atrás, el Tratado de Libre Comercio entre Australia y la Unión Europea se está negociando en estos momentos. Entonces también esas áreas de comunicación que a lo mejor en un momento yo no le di mucha importancia porque piensas que haces un tweet o algo en Facebook y ya, requiere muchísimo enfoque y muchísimo pensamiento en cómo vamos a comunicar diferentes mensajes, así como los eventos de promoción que pueda tener la embajada. Día a día, por ejemplo, esta mañana tuve una reunión con el Museo de Antropología de España, en el que parte de estas comunicaciones y de estos intereses es algo en lo que habló y platicó la embajadora, es la cuestión indígena, los indígenas australianos. Ahorita estamos con la embajada, acabamos de traer unas textiles de una organización muy chiquita en el norte de Australia, donde es una organización de mujeres,
en el que tienen unos textiles de 5 o 6 metros, pinturas indígenas que estamos a punto de abrir con el Museo de Antropología el próximo mes. De ahí me vengo a la embajada, estoy platicando con ustedes. En otro momento puedo también estar gestionando reuniones entre nuestros ministros, tanto de comercio como de relaciones internacionales. También yo en mi puesto soy el cónsul adjunto, entonces cuando el cónsul está de vacaciones soy yo la que tiene que hacer esas tareas. Entonces, lo que quiero decir es que dentro de un puesto tan chiquito como es, no chiquito, de una embajada chica como es la de Australia en España, en Madrid, tenemos muchas oportunidades a mi nivel de poder explorar y tener la oportunidad pues sí, de explorar y de tener experiencia en diferentes áreas que a lo mejor en una embajada un poco más grande sería más difícil. Y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias a los dos. Y si queréis, ya hay una pregunta, si queréis podemos empezar a partir de la pregunta. Te la hago primero a ti, primero a Ana, y luego que Marco la traduzca para Sofía. ¿Te parece, Marco? Si podéis poner, por favor, hacia quién va dirigida la pregunta cuando escribís en el preguntas y respuestas, lo apreciaremos mucho. Esta igualmente creo que la podéis responder ambas, porque ambas tendrán algo que aportar. Vale. Así que, Ana, ¿nos podríais explicar qué habilidades son necesarias para representar un país? ¿Qué se valora? Un poquito de todo. Algo que me llamó la atención cuando el embajador estaba explicando sobre el proceso de reclutamiento que tenemos es que nosotros en Australia no nos enfocamos a mí mis homólogos me han tratado de explicar cómo el reclutamiento pasa aquí en España, que creo que también es un reclutamiento bastante complicado. Para nosotros, como dijo la embajadora, tú te postulas y es una postulación, o sea, a nivel, yo tengo amigos que han hecho comunicaciones, han estudiado arte, que en Australia arte es bastante genérico, general, puedes agarrar un poco de materias de política, de economía, de desarrollo humanitario, o sea, de todo un poquito. Y tienes muchas personas que también han estudiado leyes, como ustedes. Entonces, en sí es un campo en el que el ministerio agarra o no tiene un enfoque específico en una disciplina, es lo que me quiero decir, sino siempre abre las puertas a estudiantes de bastantes carreras. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, o como yo lo tomo, es que el ministerio abre las puertas a las diferentes experiencias, diferentes medios de pensar, y eso nos hace mucho más ricos en cuestión de cómo nos damos día al día con lo que tenemos que hacer tanto domésticamente, a nivel doméstico, como a nivel internacional. En sí, ¿qué habilidades? Como te digo, hay de todo un poco y lo bueno de las diferentes habilidades que tenemos es que estando en un equipo en la embajada, juegas con las habilidades de uno y de otro para formar un equipo bastante sólido. Para mí lo importante es, y bueno, siendo diplomáticos, en realidad tienes que ser muy abierto a poder conocer a gente, hablar tanto a estudiantes de un día que tienen interés en la carrera diplomática, como gestionar temas de interés con tu homólogo en el ministerio que lleva la materia de Rusia, por ejemplo. Tienes que tener la confianza de poder agarrar un día el teléfono y hablarle a la oficina de la ministra de Relaciones Exteriores, como hablarle a algún periódico, prensa digital, porque quieres hacer algo. Entonces, esa confianza y el interés de relacionarte con la gente para mí es algo muy importante, y también el interés de saber lo que está pasando alrededor, tanto alrededor tuyo como internacionalmente, porque algo que es cierto en mi caso es que muchas de las personas con las que hablas día a día, tus homólogos o personas que te encuentras hasta en el mercado, que me ha pasado, te preguntan sobre Australia, te preguntan sobre la posición de Australia con, por ejemplo, China, es algo de interés de muchos españoles, y la relación de Australia con China. Te preguntan sobre cómo acceder al mercado laboral o al mercado en cuestión de empresas en Australia. Entonces, tienes que estar preparado para todo.
Marco. Okay, so our first question is, could you please explain to us a bit what the necessary qualifications are to represent a country in, overseas? Like what's especially valued? Sorry, the old mute button. I wouldn't say that there's a particular field of study that's essential, although I think a grounding in arts and analysis-based subjects is always helpful, because the ability to analyse and argue and write is very important. But I would rank very highly common sense, the ability to see through issues clearly and to link them to your objectives. It's very tempting when you go on a posting to report on anything of interest that's happening in a country, but the capacity back in Canberra, in my capital, is limited. So what is most helpful is if I can report on things that are of relevance to Australia and of interest to our objectives. And there's an art to that. It's learnt through experience, but really it's about having a clear view as to why you're there and what your interests are. So I would say common sense, flexibility, which Anna has explained very well, and adaptability, which is a slightly different thing. There are challenges to living overseas, and you have to be able to manage those and keep an eye on your profession. It's not a 9-to-5 job. Being a diplomat, you can be called on at absolutely any time. I know that Spain and Australia have both undertaken massive consular efforts this year, for example, to return stranded citizens from overseas back home in the pandemic situation. Those sorts of tasks can be very demanding and require new approaches and responses. So yeah, I think it comes down to being able to analyse and write so you can explain what you're doing, but having a clear view of your objectives, having very good judgment and common sense, and being flexible and adaptable. Entonces la embajadora nos dice que no hay ningún área particular que sea necesaria que sea como expresamente necesaria para ingresar en el cuerpo diplomático, aunque sí que es recomendable tener una base de lo que en el mundo anglosajón llaman artes, que nosotros llamamos ciencias sociales, economía, política, derecho, etc. Y vienen muy bien también carreras que sean así mucho más analíticas y de investigación. Es muy importante el sentido común y la capacidad de poder conectar los problemas que se nos vienen a los objetivos que tenemos destinados. Porque es muy fácil reportar todo lo que viene de nuestro país de destino hacia nuestras sedes, en el caso de Australia, Canberra, en el caso de España, Madrid. Pero claro, las capacidades de cualquier Ministerio de Interior son limitadas, por lo cual lo sensible es hacer solamente aquello que puede ser de útil información, o sea, reportar aquello que es relevante. Y o sea, también nos dice que es muy importante nunca perder el sentido de vista de por qué estamos aquí y por qué nos han destinado en primer lugar. Y también es muy importante la flexibilidad y la adaptabilidad, que no son la misma cosa, ya que especialmente vivir fuera de tu país natal puede suponer un desafío bastante grande, y por eso es necesario gente que sepa, gente camaleónica, gente que sepa adaptarse a las circunstancias esté donde esté. Además, es también, no está mal recordar que también el trabajo de un embajador, de un diplomático, no es un horario de trabajo fijo de 9 a 5 y luego te vas para casa. En cualquier momento te pueden llamar, te pueden surgir imprevistos.
Y o sea, como por ejemplo en estos últimos meses se ha estado viendo, tanto los consulados de España como de Australia han estado haciendo grandes esfuerzos por ayudar a repatriar a trabajadores extranjeros que han estado que han sufrido dificultades a causa de la pandemia y de los confinamientos alrededor del mundo. Entonces, o sea, son así, obviamente son encomiendas que son muy demandantes y por ello necesitas buscar soluciones sobre la marcha, pensar rápido y pensar de forma que efectúe de manera que haga las cosas de manera más eficaz. Así que por ello es muy importante tener un buen sentido del juicio y, como hemos dicho antes, una capacidad para el sentido común. Justo eso viene a colación con la siguiente pregunta de Marco Sarti, que le pregunta a Ana que le gustaría saber cómo se compagina la diplomacia con la vida personal. Y dice que se imagina que será algo difícil en cuanto a la parte de pasar tiempo en distintos países y demás. Y primero puedo Marco. Me encantó la gente camaleónica, lo voy a usar de aquí en adelante. Me gusta. No es fácil compaginarla. Por ejemplo, yo estuve un año y me mandaron a las Filipinas a trabajar con el Banco de Desarrollo de Asia, el ADB, Asian Development Bank. Y ese año, por ejemplo, si les doy una ventanita a mi vida personal, fue un año que estuve embarazada y mi pareja y yo lo hicimos a distancia. Él se quedó en Australia y yo me fui por ese año a las Filipinas. Decidimos hacerlo así, fueron razones personales, pero compaginar en ese momento mi vida personal con mi vida diplomática y profesional fue bastante difícil, tanto emocional como físicamente, como lo podrán entender. En cuestión de, por ejemplo, compaginar mi vida aquí, yo tengo dos pequeños, uno está a punto de cumplir 3 años y la otra casi 5. La verdad lo que me ayuda es tener una pareja que me apoya. A nivel personal es tener eso y obviamente este año con COVID ha sido aún más importante porque con los peques fuera del cole por tanto tiempo, la verdad que sin esa pareja o sin esa persona en la casa que te pueda ayudar, puede ser bastante difícil compaginarlo. Fuera del trabajo, por ejemplo, es que no hay fuera del trabajo cuando eres diplomático o diplomática, siempre estás trabajando. Y creo que hice referencia hace poquito sobre que estaba yo en el mercado, uno de los tantos mercados que tiene Madrid, y estaba comprando fruta y verdura y una persona me escuchó, me dijo, ay, tú no tienes acento español, ¿de dónde eres? Y empezamos una plática y empezó a platicarme o a preguntar sobre las oportunidades de comercio y de inversión para llevárselo su negocio a Australia. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que siempre que vayas a algún lugar tienes que tener mucho cuidado de lo que dices públicamente, a quién se lo dices y cómo lo dices, porque te digo, siempre estás trabajando, que es algo que está diciendo la embajadora. Cuando te postulas y te mandan fuera, no es de 9 a 5, es 24 horas, 3 años o 4 años, lo que sea tu puesto, porque siempre estás trabajando. Sin embargo, es difícil, pero es necesario poder hacer un paréntesis dentro de esa vida y poder, como dicen ustedes, compaginarla, hacer un huequito para hacer tus amigos. Es importante relacionarte, para mí es importante encontrar amigos en España o donde esté destinada a nivel local, para también poder entender un poquito más la cultura. Te dan estos como insights que es a veces difícil capturar estando fuera, y también encontrar cosas que te puedan, 1 hora al día o lo que sea, ir a correr o encontrar tu ejercicio, leer tu libro, de la manera en la que te puedas desconectar un poquito es bastante importante, pero es una experiencia maravillosa, pero es una experiencia de 3 años que no para. Entonces, hay que tener siempre eso en cuenta cuando te quieres postular fuera. Muchas gracias. Y Marianela pregunta para ambas que, ¿qué 2 aspectos buenos valoráis personalmente de vuestro trabajo y luego uno malo?
Yeah, I'm happy to have a go at that one. I think the best thing about our job is really the diversity that you can have within one career. I've worked with the ministry for over 20 years, and I've lived in Brazil, Sri Lanka, Poland, Greece, and now Spain. I've worked for a foreign minister in our Parliament House. I've worked on the Pacific. I've worked on gender equality within our ministry. I've worked on disarmament, and this is all within the one job. And I think that that's a really rare and important aspect of the career. The second aspect I'd say is really the people you get to meet. I think there are a few professions that expose you to people of such high caliber doing so many important things, and that's in the field of foreign policy and politics, but it's also in the arts. It's, you know, in all my postings I've had great experiences promoting Australian culture, and that's exposed me to great Australian artists but also local artists, you know, of film, literature, painting, whatever it might be, and that's just been a marvellous aspect of it as well for me. As to a bad aspect of your job? It was about a bad aspect. No, two. Okay, sorry. Good aspects and good bad. I was just on the good. It can be a stressful job. You can be under a lot of pressure, and if you make mistakes in this job, they can be high-profile mistakes. Particularly if you, for example, gave the wrong advice to your minister or said the wrong thing publicly that had consequences. So there can be quite a lot of tension that you live with day to day, making sure that you're trying to do things right. Some of the difficult aspects are also at times some of the exciting aspects. When I lived in Sri Lanka, for example, it was the end of the conflict, and the security situation in Colombo was very bad. On a weekly basis, bombs were going off in a close area, and that, you know, there might be some excitement. Some people are drawn to conflict zones for the work, but over time, living with the danger and also the responsibility towards your staff, I think, can really wear you down and be tiring. And living close to some of the humanitarian impacts of conflict is also very difficult. Personally, I cared a lot, and I you know, some nights it was hard to sleep knowing that such violence was occurring, you know, so close by, and there was a role of responsibility in what we were doing at the High Commission in Colombo. So those things I think are challenging. Some of the personal life aspects are challenging. You know, my husband and I are both diplomats, and we try and balance our careers. The impacts on children, you know, my daughter's been to 3 different schools in the last 18 months, and she's only 6 years old. So those aspects are challenging as well. But it all balances out. I think there are a few careers that are so exciting, really, overall. De acuerdo, pues los dos aspectos positivos que dice la embajadora son: el primero es que es un puesto de trabajo muy diverso y que te abre a muchas áreas de investigación y de trabajo. Por ejemplo, la embajadora ha vivido en Brasil, en Sri Lanka, en Polonia, en Grecia, ahora en España. Ha dado discursos en el Parlamento australiano, si no me equivoco, creo que es lo que he escuchado. También ha trabajado en cosas como promoción de la igualdad de género en el gobierno australiano o políticas de desarme. Y el otro aspecto que nos dice es la gente que conoces en el trabajo. O sea, obviamente te mueves en un ámbito muy internacional y al final encuentras a gente de un calibre muy grande
Y en relación a esto también te ayuda a descubrir las artes de tu propio país, ya que la embajadora muchas veces se ha visto promoviendo a la cultura australiana, artistas australianos que a lo mejor no tienen tanto perfil fuera de Australia. Y en cuanto al aspecto malo, como es de esperar, es un puesto de trabajo bastante estresante y cometer errores a veces te puede salir bastante caro si le das un consejo equivocado a un ministro, o si dices algo que no deberías haber dicho en público. Y pues este tipo de cosas a veces te pueden suponer una lacra. Aunque también este estrés a veces en determinadas situaciones puede ser emocionante. Por ejemplo, cuando la embajadora estuvo en Sri Lanka, era una época de grandes tensiones. En Colombo había tiroteos, no es riots. Atentados, bombing. Atentados. Yeah. Sí. Ha habido atentados pero claro, esto es obviamente no te aburres, pero también puede suponer una gran responsabilidad en cuanto a la gente que trabaja contigo en la embajada, y uno de los aspectos más duros de esto suele ser siempre el impacto humanitario, y dice la embajadora que a veces pues cuesta dormir por las noches sabiendo que tienes una gran responsabilidad encima. Y luego también otro aspecto que es bastante estresante es el ámbito familiar, tanto por ejemplo, la embajadora, su marido también es diplomático, e intentan compaginar bien la vida laboral con la vida personal, y también puede ser un desafío bastante grande el ser diplomático con hijos. Por ejemplo, una hija de la embajadora tiene 6 años y en los últimos 18 meses ha estado en 3 colegios distintos, lo cual pues obviamente puede suponer un problema a la hora de echar raíces y de arraigarte y de desarrollarte, especialmente en una época tan temprana de tu vida. Victoria Garrido envía una pregunta para la embajadora Sofía. Marco. Right. So Victoria asks, you said that this year in July you were named ambassador here in Spain. Victoria asks if you could tell us a bit about the ceremony of presentations with the credentials that you did with the king. This is a ceremony that in Spain has been done since the 18th century, and has remained basically intact in terms of the protocol like nowadays. Thanks. That's a very nice question. I arrived in Madrid in early July, and I presented credentials on the 30th of September. I had known that the presentation of credentials ceremony that the king had conducted in June was a pared back ceremony. So I was aware that it was possible that I would have a smaller ceremony as well. But I'm pleased to say that it was an absolutely fabulous experience and a beautiful ceremony. I think Spain probably has about the best credential ceremony in the world. It's really an exciting moment. For those who aren't aware, the protocol with the accreditation of ambassadors to a country involves first a process of agrément, whereby the receiving country agrees to accept the ambassador nominated by the sending country, and then once you've arrived in country, you present credentials to the head of state, and at that moment you become a fully fledged ambassador. I'll let you translate that and then I'll tell you about the ceremony. Vale, entonces la embajadora nos dijo, como antes, llegó a principios de julio y su entrega de credenciales, esa presentación de cartas credenciales fue el día 30 de septiembre, o sea que hace poco más de un mes. Y
sea, claro, con el término de la pandemia y tal, pues la ceremonia no podía ser, tenía que ser limitada, no podía ser especialmente grande, pero la embajadora dijo que fue una muy buena experiencia y que al parecer España tiene una de las mejores presentaciones de cartas credenciales del mundo. Entonces, el protocolo es que el país recipiente, o sea, el país que envía al diplomático nomina a su embajador y luego este es presentado en frente del jefe de Estado y el país receptor decide si aceptar o rechazar a la persona nominada. So the ceremony involves you were picked up from your place of residence by a representative of the Foreign Ministry and travel to the Foreign Ministry, and there you meet with the Chief of Protocol or a representative from Protocol, and from there you're escorted to the palace. I understand that usually, or in the past, this has involved a horse and carriage, which I think is a 19th century carriage. In my case, and in recent cases, the palace has used a vintage Cadillac. And then the car for me was escorted by horses, cavalry through the city, from the old city, from the Foreign Ministry to the palace. And when you enter the palace, the military band is there playing your national anthem, which is quite an experience. And from there, you enter the palace, you're escorted through and eventually invited into a room to present your letters of credential to the king. And following that, you get the king gives an audience to the ambassador, and you know, I found the king was extremely generous with his time, and we had a very good discussion about the bilateral relationship between Australia and Spain. Con el micrófono. Entonces, la ceremonia consiste un poco, o sea, es bastante laboriosa, la verdad. Entonces, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español viene a la residencia del diplomático en cuestión y le recoge, y de allí se le lleva al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se ven con el jefe de protocolo, y de aquí se les escolta al palacio. Antiguamente, se les, como que, según he escuchado la embajadora, antes se hacía con caballo y carruaje, pero a la embajadora la recogieron en un Cadillac así como muy vintage, que les llevó hasta la Zarzuela desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una vez que llegan ahí, está la banda del Ejército Español tocando el himno, y una vez que entran, se les escolta una habitación en la que se les invita a presentar sus cartas credenciales al rey. Y después de esto, el rey les da tiempo a los embajadores para hacer discursos y hacer un poco así su presentación. Y según nos dijo, nuestro rey fue bastante generoso con su tiempo y tuvieron una buena conversación sobre el futuro de las relaciones entre España y Australia. Creo que no hay más preguntas, así que voy a hacer yo la última, por curiosidad. In order to adjourn the meeting, I would like to ask you both what do you think is going to happen today in US elections? Oh, you know, it's obviously a big day to meet with you on. A lot rides on the US election. I'm not in the business of making predictions, and I think, you know, the last 5 years around the world have shown us that polls don't necessarily matter. What happens on the day matters. You can't predict these things, but I would say that the outcome of the elections will obviously be extremely important for the next period in international relations for Australia, for Spain, for Europe, for everyone.
Vale, primero no hemos traducido la pregunta. Rubén les ha preguntado qué piensan un poco, porque hoy obviamente son las elecciones presidenciales de Estados Unidos y les ha preguntado un poco su opinión, creen que va a pasar. La embajadora nos dice que obviamente hay mucho peso detrás de estas elecciones y que, como pudimos descubrir hace 4 años, que las encuestas son solamente encuestas y que nada es cierto hasta que sepamos los resultados mañana, especialmente teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo de incertidumbre y demás. Y obviamente el resultado, sea cual sea, va a suponer un cambio importante en las relaciones internacionales, tanto como para Australia, como para España, como para el resto de la Unión Europea. Ana, ¿te gustaría añadir algo o hacer algún comentario, una valoración o algo? Como buena diplomática, lo que dice la embajadora y lo dejo yo. De acuerdo, pues creo que ya podemos, si no hay ninguna pregunta, que creo que no, podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a las dos por haber dedicado vuestro tiempo. Y me habría gustado que esto hubiese podido darse en físico, ¿no? En persona, pero bueno, ha habido que adaptarse a las condiciones actuales y a ver si en un futuro podemos organizar algo cuando todo esto ya haya pasado. So, thank you so much. And, voy a poner las redes sociales. Y nada, eso. Muchas gracias y nos veremos en la próxima. Así que muchas gracias por atender. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you very much. It's been a pleasure, and I agree. It'd be nice to meet in person one day. And thank you, Marco. You did a great job with the translation. Oh, thanks. Okay. Gracias. Okay. Thanks, Bye. guys. Bye. Thank you. Bye.